Bienvenidos y bienvenidas a los que están ingresando de a poco. Son justo las 11:30. Vamos a dar unos 2, 3 minutos. Si quieren ahí los que están ingresando vienen a tomarse un café o ir al baño, a lo que necesiten. Yo creo que como les decía, unos 2, 3 minutos vamos a estar partiendo aquí con nuestra ilustre invitada, doña Catalina Santamaría, y quien les habla es que vamos a hablarles un poco de todo el tema de gestión de portafolios de proyectos de innovación. Así que esperemos unos minutitos a que se nos vaya sumando la gente y partimos. Por supuesto, cualquier bienvenida, comentario, pueden ir dejándolo también ahí en el espacio del chat. Vamos a tener al final de todos modos una sección para todas las preguntas, tips, recomendaciones, lo que les haya quedado un poco del evento. Así que vamos a estar más o menos, va a ser 50 minutos, vamos a tratar de ser lo más eficiente en el uso del tiempo, sabiendo que es fin de año y diciembre siempre es un mes de locos. Ya, y para los que siguen ingresando, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar 1 o 2 minutitos más y vamos a partir de webinar, que vamos a estar más o menos unos 30, 35 minutos con un par de presentaciones aquí con Catalina y que nos viene a contar de todo la experiencia de cristalería y un poco también desde el lado de Inc., de nuestra plataforma, digamos, de gestión de portafolios y proyectos. Y posteriormente va a haber un espacio también para todas las preguntas, pueden ir ocupando el chat, y al final también vamos a estar contestando todo lo que ustedes quieran, aprovechando este mes de colapso y de cierre de año. Así que un minutito y partimos. Ya, voy a ir compartiendo mientras la presentación para cumplir con los tiempos de todos. Share screen.
Super, Cata, ¿se está viendo? Ahí sí. Ya. Habiendo pasado 5 minutos y en pos del tiempo, bueno, nuevamente darles la bienvenida a todos y a todas. Estamos aquí en un webinar donde tenemos presencia no solo aquí de gente de Chile, sino también de Perú, Colombia y México. En general, por el perfil son distintos, digamos, en general, gestores de innovación, áreas de PMO que vienen a conocer un poco la experiencia de cómo poder administrar de mejor manera ya los portafolios de proyectos de innovación, poder detectar, digamos, buenas prácticas y ver también que nos cuenten un poco cómo ha sido todo este proceso de digitalización. Este es el segundo webinar que estamos haciendo de ciclos, digamos, de innovación. Organizado en este caso, por Inc. Inc. es un software as a service que permite digitalizar todos los procesos de innovación desde la idea hasta la implementación de los portafolios y los proyectos de innovación. Quien les habla, soy uno de los cofundadores, Pablo Correa, y aquí nos acompaña Catalina Santamaría, una de las líderes de innovación de una de las empresas más importantes digamos, de Chile, que es Cristal Chile, que ya lleva más de 4 años, digamos, gestionando innovación, tiene bastante experiencia y cosas para contarnos. Entonces, por una parte, yo voy a hablarles unos 10-15 minutos de aspectos tal vez un poco más conceptuales, de metodologías, de buenos tips, de prácticas que nosotros hemos ido levantando desde el uso del software y también de las áreas de consultoría. Y después Catalina nos va a contar un poco más ya el detalle de cómo ha sido llevado esto en la vida real, ¿ya? Entonces, vamos a estar, como les decía, voy a presentar en unos 10-15 minutos, después Catalina lo mismo, y después vamos a tener un espacio también para ir contestando dudas. Todo esto va a quedar grabado, después se les va a poder enviar, y esperamos que sea útil, digamos, en este gran desafío que es llevar la innovación de verdad a las grandes empresas, y no solo a las grandes empresas, sino también a las medianas, al sector público, que también al final también es un actor relevante en lo que es desarrollar procesos de innovación. Sabemos que esto no está circunscrito solo a un círculo. Entonces, el primer webinar que nosotros hicimos estuvo enfocado en cómo levantar ideas, en cómo hacer buenas campañas de ideación, de innovación. Hay otras que se vienen temas como de lo que es innovación abierta, que va a ser otro webinar que vamos a hacer, digamos, más adelante. Y la vez anterior terminamos, bueno, aquí viene todo el ciclo de ideación, pero el gran desafío es cómo transformamos las ideas y cómo las llevamos a proyectos previamente. Es decir, cuando asignamos tiempos, equipos, presupuestos para implementar ideas, y cómo somos capaces de ir mostrando resultados de cara a la alta gerencia. Sabemos que aquí estamos, cultura latinoamericana, la cultura latinoamericana tiene un tema que es de corto plazo. Y el enfrentarnos a una situación de corto plazo nos obliga a ir viendo cómo vamos en un contexto de proyectos que sabemos que toman tiempo, cómo vamos mostrando resultados, cómo nos vamos validando también desde las áreas ya sea de innovación o más desde la gestión de proyectos más tradicional, cómo vamos realmente visualizando, vamos haciendo una buena gestión que permita que esto se ancle de verdad dentro de la compañía. Todos sabemos aquí que el tema, digamos, de innovar ya es parte, digamos, de las necesidades de buena parte de los rubros. Así como antes las empresas tenían duraciones promedio de 61 años, hemos pasado el 2011 a 18 años, la última estadística que teníamos es más o menos que las empresas están durando 13 años, esto es cada vez más acelerado. Sabemos todos aquí los que están presentes, digamos, de esta realidad. Por supuesto, hay rubros, hay un tema que se llama el Digital Vortex, que hay rubros que son mucho más susceptibles de ser transformados. Obviamente sabemos todo lo que es el retail, sabemos todo lo que puede ser, digamos, la misma área de tecnología, lo que son el mundo de las finanzas, con toda la erupción de las fintech, pero también esto va afectando a empresas que pueden ser más industriales, más tradicionales, de logística. Esto ya no queda solo para empresas que son de alta tecnología. De aquí tenemos presente digamos, la empresa líder, digamos, en Chile, que es de toda la producción de envases de vidrio, que es que te diría que, a pesar de que está en un rubro que uno puede decir hay menos disrupción, aún así
si saben que en términos de logística y productividad necesitan estar innovando, y esto, por eso les digo, trasciende un poco los mismos rubros. A ver, ahí. Un ejemplo de esto que uno ve es cómo han ido cambiando también las valorizaciones de las empresas con mayor market cap. ¿Ya? Si uno va haciendo lo que eran las empresas en el año 2000 a lo que es el año 2020, antes teníamos muchas más empresas de commodity, Exxon, PetroChina, BHP Billiton, entre otras, digamos, y hoy en día sabemos que la mayor cantidad de las empresas son más bien empresas de tecnología, son empresas que han incorporado, digamos, como en su ADN realmente todo lo que es la innovación, o incluso son empresas como son Amazon, son su diversificación de modelos de negocio, el retail, todo lo que es Alphabet con Google detrás. La única empresa que vemos que se ha mantenido constantemente es Microsoft, y Microsoft viene de una empresa que uno lo ve como más tradicional para hacer tecnología, pero ellos sí han llevado un proceso de cambio y un proceso de transformación muy importante, que a pesar de todo esto, se han seguido logrando y son los pocos que han logrado mantenerse constantemente en el top 5, digamos, de las empresas con mayor market cap. Pero lo que quiero mostrar un poco acá es que los movimientos de las empresas, así como antes había muy pocos cambios, hoy en día los players se transforman constantemente, salen de sus propios rubros. Hoy en día Amazon, así como partió con libros, ya no solo logística, sino que también ahora tiene todo lo que es AWS. Aquí hay un crecimiento y una expansión de estos grandes monstruos, digamos, de estos big players que hoy en día vienen a transformar un poco la economía, y esto se va a seguir transformando. El mantra que siempre yo trato de comunicarle a todas las empresas con las que uno va trabajando, y lo van a ver en las distintas presentaciones que les toquen aquí conmigo, es el concepto de Invincible Company. ¿Ya? Y aquí, ¿cuál es la clave? Esta definición de Osterwalder, que a mí me parece maravillosa, sobre cómo comunicar lo que tenemos que convertirnos como empresa. Y esto siempre lo leo. Una compañía invencible es una organización que se reinventa de forma constante antes de volverse obsoleta. La compañía invencible explora el futuro mientras destaca en la gestión del presente. Cultiva una cultura de innovación y ejecución que vive en armonía en el mismo espacio. Responde a un modelo de negocio superior y trasciende los límites tradicionales de su industria. Esto resume lo que es la fase de exploración, también de lo que son las compañías ambidiestras, que al mismo tiempo saben ir explorando, que van potenciando y mejorando la rentabilidad de sus modelos de negocio, y que al mismo tiempo, como les contaba en el caso de Amazon, son capaces de ir trascendiendo estos límites de las industrias que gracias a las nuevas tecnologías son mucho más fáciles de ir superando. El clásico modelo que nos plantea un poco Osterwalder, que es una manera de configurar, es bueno, ¿cómo nos convertimos eso? ¿Cómo nos hacemos una compañía, digamos, invencible? Es, en parte, a través de entender nuestro negocio, de entender aquellas líneas que nosotros tenemos que ir explotando, que pueden ser nuestras vacas lecheras o las nuevas grandes oportunidades que tenemos, así como el portafolio de exploración, donde suele residir de manera más tradicional el concepto de innovación, pensando en nuevas ideas y nuevos modelos de negocio. Mi experiencia es que también hay mucha innovación en el mundo de la explotación. Eso obviamente hay una larga discusión sobre en qué consiste el concepto de innovar, pero si hay algo que tengo claro es que las áreas de innovación o las áreas de transformación o de transformación digital se tienen que, en general, preocupar de ambas cosas. Salvo que haya un directorio o una visión muy divertida o muy de largo plazo que nos permita enfocarnos netamente en exploración para ir mostrando resultados, tenemos que ir manejando ciertas compañías, digamos, ambidiestras. Y lo que buscamos, por una parte, en los portafolios de explotación, de cómo gestionarlo, es precisamente entender, ok, ¿cuáles son mis contribuciones estables? Y aquí, por contribuciones estables, me refiero principalmente a pequeños negocios que tal vez no me generan grandes retornos, pero que sí son poco, digamos, son poco disruptibles, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, no sé si la palabra existe, pero que sabemos que nos van generando negocios constantes, y lo que buscan cuando uno hace nuevos proyectos es ver, oye, ¿cómo podemos hacer este negocio de manera más rentable? ¿Ya? Ese es como parte, entonces ahí uno arma todos estos proyectos
para ir subiendo, digamos, y dar de convertirlo en motores de ganancia, que son los grandes negocios rentables y que están mucho más protegidos de elementos de que nos pueda haber una disrupción de parte del entorno del mercado. Tenemos todo lo que son los motores en riesgo, y todos aquí las grandes empresas saben que tienen muchas líneas de negocio que hoy en día pueden ser lo que llaman sus vacas lecheras, pero que hoy en día hay cada vez más players, sea por startups, por nuevas tecnologías, por competidores que antes no tenían, que entraron a nuestro mercado, que sabemos que nos generan muchos, digamos, ingresos, pero que cada vez más estamos siendo amenazados y esto puede llegar a transformar el negocio. Aquí los efectos de disrupción es cómo vamos generando negocios que podamos mantener este retorno, pero nos permita protegernos o hacer crecer esto para transformarlo en un motor de ganancia sistemático. Y obviamente todo lo que son las cosas que van pasando del portafolio de exploración, aquellas nuevas ideas, aquellos nuevos proyectos que ya no están generando retornos iniciales, que son nuevos modelos de negocio que hay que ir validando, y tenemos que ir pensando estrategias y proyectos que nos permitan convertirlos en motores de ganancia. Y por supuesto está toda la lógica del mundo del portafolio de exploración, donde uno va viendo, ok, está ya netamente el mundo más de la innovación, donde lo que vamos viendo son la parte, digamos, de los retornos, digamos, esperados y cómo vamos haciendo proyectos que nos permitan ir reduciendo el riesgo de innovación hasta que tengamos proyectos relativamente deseables, factibles, viables, que los podamos convertir y los podamos escalar y puedan ser parte de nuestro portafolio de explotación. Y si hay algo que tengo claro es que una compañía invencible no se logra sin buenos procesos y sin sistemas de gestión. Como dicen acá un poco a veces los sociólogos, esta es una condición necesaria pero no suficiente. Sabemos que hay otros factores, sin una cultura de trabajo, sin una buena visión, sin un liderazgo de parte de la alta gerencia o de la alta dirección, estas cosas no funcionan, pero sí cómo lo ordenamos, cuán buenos somos en nuestros procesos, cuán bien trabajamos, cuán sistemáticos somos, en especial en lo que es la cultura latinoamericana, es un factor que marca la diferencia. Pero así como en el webinar anterior hablamos un poco más de factores más bien culturales, en este caso, a ver, oye, ¿cómo podemos gestionar de buena manera entendiendo la cultura y la estructura organizacional y la estrategia de cada una de las compañías? Y las preguntas que tratamos de resolver acá es, bueno, ¿cómo somos capaces de gestionar nuestro portafolio de proyectos, tanto los de explotación como los de exploración? Y aquí, si bien está planteado como vamos a analizar y entender los portafolios de innovación, ojo que aquí gestionar los portafolios al final de proyectos en general, que algunos tienen un mayor o menor componente de innovación. Y lo otro es, ¿cómo validamos nuestro trabajo? O sea, las áreas de innovación es un player que en general está más bien solo, le cuesta movilizar a veces a la organización, no siempre se valora al nivel de lo que debería ser pensando en el futuro del negocio, y aquí ir mostrando los resultados, ir viendo que estamos haciendo un trabajo profesionalizado, que esto no son solo fuegos artificiales, que a veces es muy propio del mundo de la innovación, es un aspecto clave. Y una buena gestión de portafolio, en especial de cara a los gerentes, marca la diferencia. Cuando uno piensa en las miradas de portafolio, acá hay una mirada macro, que es entender la administración del portafolio, entendido como el conjunto de proyectos asociados a un desafío estratégico, a una temática, a cómo la empresa decide organizar sus proyectos. Y está la mirada micro, que es netamente ya a nivel de la gestión del proyecto, de cómo ahí compramos metodologías ágiles, usos de Kanban, gestiones de hitos, gestión del tiempo, etc. En el webinar de hoy, en pos del tiempo, nos vamos a enfocar un poco más en la mirada macro, es decir, en los grandes administradores de portafolio, antiguamente más tradicional, cuando no son solo proyectos de innovación, las áreas más de PMO. Entonces vamos a dar de entender cómo hacer una buena gestión integral, y después en otro webinar nos vamos a profundizar, cómo tratamos de hacer que los proyectos funcionen bien. Desde nuestro punto de vista, la clave, digamos, para hacer una buena gestión integral es tratar de responder estas 5 preguntas. Primero es cómo voy a organizar y clasificar mis portafolios, cómo voy a estructurar un funnel de proyectos dentro de cada portafolio, cómo voy a participar en su administración, cómo voy a administrar esto, lo que vamos a llamar la gobernanza, qué KPIs me van a permitir medir los resultados y cómo voy a hacer el seguimiento y el control de los avances de cada portafolio. Entonces, en cada de estos puntos que son esenciales para tener esta gestión integral, digamos, del conjunto de proyectos,
vamos a estar dando un conjunto de tips, de buenas prácticas que nosotros hemos ido viendo en compañías exitosas en el uso de lo que es Inc, en la plataforma, en todo lo que es la gestión de proyectos, y también de las experiencias que vienen de las áreas de consultoría, de lo que nos entrega nuestro partner Brinca y de lo que hemos trabajado con distintos clientes a lo largo de los últimos 10 años. Entonces, lo primero, bueno, tenemos que organizar los portafolios, y organizar los portafolios es, ok, ¿cómo vamos a clasificar nuestros proyectos? Ese es el primer ejercicio que uno tiene que hacer. ¿Cómo vamos a estructurar esto dentro de la compañía? Cuando uno está partiendo, y aquí voy a ver la cantidad de proyectos involucrados muchas veces, y vamos a partir solo, porque a veces que se hacen pilotos partimos solo con los proyectos de innovación, tal vez no son tantos, vamos a administrar 8, 10, 5 proyectos. Bueno, uno puede mantener una organización más simple, de tratar de poder administrarlo en un solo portafolio. Pero en la medida que esto se va anclando, que se van viendo proyectos no solo tal vez a veces de innovación, o cuando la innovación ya tiene muchos proyectos distintos organizados en distintas áreas, eso también depende de la magnitud de la empresa, ya conviene entender bien cómo vamos a organizar y administrar estos portafolios de manera un poco más diferenciada. ¿Qué factores hay que considerar al momento de decidir cómo voy a organizar mis proyectos? Entender bien la estrategia corporativa o la de innovación, desde mi punto de vista, o sea, ok, estos son los targets, tenemos que reducir la tasa de accidentabilidad, tenemos que aumentar la tasa de uso de nuestras apps, qué sé yo, cada una, digamos, de las estrategias que pueden ser un poco más corporativas o más específicas en el mundo de la innovación, en general es un muy buen target para poder organizar la mirada más como de portafolio. Lo importante es que siempre lo que vayamos haciendo responda, lo mismo que después vamos a ver en los indicadores, responda a lo que la compañía quiere lograr. A veces se comete el error de que por llevar una manera tal vez metodológicamente muy clásica de los portafolios, o lo que te dice el manual de libro, se nos olvida responder que eso tenemos que asociarlo a cómo es la realidad de nuestra empresa. ¿Ya? Hay veces que enfrentamos, por ejemplo, empresas que funcionan mucho en silos de trabajo, y se suelen organizar los portafolios a nivel de área. ¿Ya? Hay otras que a veces los organizan a nivel de año. ¿Ya? Hay distintas maneras de hacerlo. Tiene que responder a esa estrategia corporativa. Desde mi punto de vista, la mejor práctica es tratar, en la medida que ya no son tan pocos proyectos, organizarlos más bien por grandes desafíos estratégicos de la compañía. Otro gran punto es cuánto vamos a centralizar o descentralizar la gestión. ¿Ya? O sea, ¿vamos a tener un área que va a administrar todo, o vamos a ir entregando, digamos, distintos empoderamientos a las distintas áreas que van a poder administrar sus propios portafolios? Eso también depende, obviamente, de la cultura organizacional, del diseño organizacional que tenga la compañía, digamos, a nivel de su estructura. Mi experiencia en esto trabajando es que cuando es un inicio más bien nuevo, recomiendo que sea una perspectiva más centralizada al comienzo, para poder armar bien las metodologías, para entender bien cómo estructurarlo, para ver los procesos de evaluación, y en la medida que la innovación o la gestión de proyectos va madurando, la recomendación es poder ir descentralizando el conocimiento, la gestión, siempre desde una mirada macro, va a haber una mirada macro, pero después cada vez las compañías más grandes que tienen grandes portafolios tienen distintos administradores de portafolios según la categoría de productos, según el desafío. Hay distintas maneras de hacerlo. Mi posición es: organicémoslo, ordenémoslo, centralicémoslo, y posteriormente vamos viendo cómo vamos distribuyendo capacidades a nivel de gestión de portafolio y a nivel de gestión de proyectos dentro de la compañía. Por supuesto, también lo que les decía, depende de la cantidad de proyectos, depende de la naturaleza de los proyectos, y aquí es muy distinto, hay veces es muy distinto gestionar un portafolio de empresas que se dedican al lanzamiento de nuevos productos, que tal vez lo que van a tener que también agregar es una mirada de roadmap, es decir, entender, bueno, cuándo voy a sacar mi producto, cuáles son los requisitos, que es distinto cuando llevo proyectos más industriales, es distinto también la naturaleza de los proyectos, si son más de a veces de mejora continua, que bordea ahí la discusión con el mundo de la innovación, o si son proyectos más disruptivos. O sea, entender la naturaleza de los proyectos, y si son muy distintos, como lo que hablábamos antes a nivel de portafolio de exploración y explotación, también conviene tenerlo como un factor. Y lo otro son los recursos que tenemos para gestionar esto. O sea, hay veces que el área dice, bueno, vamos a tener una o dos personas para poder gestionar todos los proyectos. Bueno, ¿cuántos proyectos puede llevar una persona? Porque esto no implica solo llevar, digamos, el funnel y decir si estamos a tiempo o no, sino que sabemos que implica seguimiento, juntarse con los equipos. Entonces, también hay veces que uno se topa con empresas muy ambiciosas que pueden llevar a veces 40, 50 proyectos y tienen una o dos personas, lo que les aseguro que es un fracaso asegurado. Entonces aquí realmente, ¿cómo somos capaces de entender, acorde a los equipos que tenemos, y por eso a veces conviene descentralizarlo, cómo somos capaces de llevar de buena manera estos proyectos?
Entonces, la primera acción es cómo vamos a organizar estos portafolios. El segundo punto es, bueno, cómo vamos ya a nivel como de la gestión a estructurar lo que se llama el clásico funnel de proyecto, que es la manera más tradicional de hacerla, bajo una figura como de Stage and Gate. Sabemos que en general los proyectos de innovación tienen una característica que son proyectos de mayor, pero en general con un mayor grado de incertidumbre, ¿ya? Y eso complejiza la situación. La verdad es que hoy día, desde mi perspectiva, cada vez los proyectos, independientes que sean tan de innovación, ¿no?, tienen una manera de, o sea, tienen grados de incertidumbre por las propias lógicas de cómo se está desarrollando el mundo desde las metodologías ágiles, por ejemplo. Entonces, independiente a veces que hay funnels o hay portafolios que van a tener mayores grados de incertidumbre, nos enfrentamos a una realidad que es mucho menos lineal y nos tenemos que hacer cargo de esa incertidumbre para evitar un poco el clásico equivocarse tarde y caro, ¿ya? Este para los que son, digamos, los que no están acá en Chile, es un puente Caucao, que lo que se hizo que todos los tabloides se pusieron al revés, después los pernos fallaron, fue un proyecto que se hizo de la manera más tradicional de ingeniería y se perdieron decenas de millones de dólares en este puente levadizo, que eran los primeros que había en Chile en un lado en el sur, y es un clásico icónico de cómo una obra de, digamos, de ingeniería que fue planificada más en su formato cascada, en su formato tradicional, sin un buen seguimiento, terminó con un error de ese nivel. Este es un ejemplo extremo, pero uno que trabaja en el mundo, digamos, de la gestión de portafolio y proyectos, resulta, y es muy común, que se van transformando, se van haciendo proyectos donde uno no analiza la incertidumbre, donde no se ve el flujo, donde se sigue el formato tradicional y al final, ¡pum!, cuando viene el lanzamiento, terminamos haciendo un gran fracaso. Cuando agarramos un producto y lo terminamos lanzando en la góndola sin haberle preguntado a nadie, el producto no se vende. Ese tipo de cosas son los que uno trata de administrar y mejorar a través de una buena gestión de un funnel de proyecto, de manera tradicional, lo que se llama el Stage and Gate, ¿ya? Esta es digamos, la práctica más común. Acá es un ejemplo de cómo se estructura, digamos, un funnel, ¿ok? Hay miles de maneras de hacerlo, es una etapa que puede ser ideación, incubación, hay modelos que son de más etapas, otros de menos, quién evalúa en cada uno, hay veces que es el mismo comité, desde mi punto de vista es una mejor práctica poder descentralizar los conocimientos y según el know-how poder ir viendo qué tipo de personas tienen que estar en cada instancia evaluadora, pero poder estructurar un buen modelo de esto facilita bastante. Buenas prácticas, que no sea ni muy simple ni muy sofisticado. He visto modelos que tienen 8 o 9 etapas con miles de criterios que van... Y eso, la verdad, al comienzo en especial, fracaso asegurado porque nadie lo entiende y eso hace que al final nadie se empodere. También hay veces que me resulta lo contrario, que es demasiado simple en el sentido que es como diseño, ejecución, 2 etapas. ¿Realmente puedo gestionar la incertidumbre? Tengo que haber un momento de decisión de los proyectos. Realmente de esa manera tampoco se puede hacer, ¿no? Entonces, poder tener un modelo parsimonioso. Lo que recomiendo siempre, ojalá, descentralizar la toma de decisiones de los gates. Que no sean siempre los gerentes los que tienen que evaluar todo, en especial en las fases iniciales. Tenemos que ir empoderando al resto de la organización. Eso es un factor cultural importante. Entonces, estos sistemas de gestión, cuando uno también fomenta prácticas culturales, genera un plus importante. Esa descentralización de toma de decisiones es una buena práctica que recomiendo. Tener muy claro qué se tiene que ir entregando en cada etapa, cuando presento un gate, cuando presento un comité, que sea una metodología clara y ordenada, para ir viendo qué es lo que yo tengo que validar. Tratar de no saltarnos el proceso, de ser riguroso. Uno dice, me gusta el proyecto, entonces, no, hagámoslo pasar igual. Tratar de ser un poco sistemático, en especial en la cultura latina, creo que es también una buena práctica. Y, finalmente, como siempre, no tener miedo a matar proyectos. No convertir y tener proyectos zombies que pasan 10 meses sin presentar en un comité, no, que lo retomamos más adelante. O sea, parte de una buena gestión de proyecto es saber decir cuándo no más, dedito abajo. ¿Cómo hacer, digamos, el proceso de administración? Probablemente todos tienen, aunque sea en general en innovación hay una gobernanza donde definimos roles, responsabilidades, ritos, tenemos comités de innovación u otro nombre, los tomadores de decisiones, las áreas de innovación o más de PMO, gerencias, proveedores. Entonces, ¿cómo articulamos y entendemos, ok, estos son todas las personas que interactúan en la gestión de la innovación o de los proyectos en general? Y aquí vemos cuáles son las áreas que en general, que es como esta tríada de acá arriba, que está involucrada de manera más profunda en la gestión de portafolio, que son los comités, los comités, en general los comités,
de todas las áreas y los equipos de trabajo que implementan los proyectos, y aquellos que trabajan, que es otro desafío, los que trabajan más con innovación abierta, de cómo integramos en esta gestión de portafolio a actores externos que vienen de otras culturas, proveedores, startups, centros de investigación, universidades, y todo esto, digamos, esta triada organizada siempre desde lo que es el área responsable. Y aquí un poco es esta gestión, o sea, vamos a estar constantemente en un nivel estratégico, para eso son los comités que van evaluando, se van presentando proyectos que se analizan, se levantan con todo el apoyo del área, y los comités van entregando priorización y asignación de recursos para volver al nivel operacional, que es cuando vamos en este pool de proyectos. Esta gestión activa de portafolio, esta continuidad, ser sistemático, que las cosas se hagan, punto absolutamente esencial. ¿Qué KPIs me van a permitir medir los resultados? Bueno, el mundo de los KPI da para rato. En el mundo de la innovación o de los proyectos, aquí no voy a hablar de que tienen mayores grados de incertidumbre, es más complejo que un proyecto cuando yo llego e instalo un supermercado, por decirlo de alguna manera, donde probablemente el retorno o la producción del metro cuadrado está bien calculada. Hay otros proyectos que en general, en especial los de innovación, les digo, tienen mayores niveles de incertidumbre. Eso no implica que no se puedan medir. Hay algunas áreas o algunas empresas que me topa que tienen fobia también a eso, intentan, no, es que no se puede medir, o mirámoslo más adelante, y patean la pelota para adelante. Y también tenemos otras que abusan y están constantemente pidiendo KPIs en momentos en los que tal vez no se requieren. Saber en qué momento hay que pedir qué, ¿sabes? Voy a darle un ejemplo. Pedir un ban cuando estoy en una fase de ideación no tiene ningún sentido. O sea, no tengo ninguna duda que no son los indicadores que hay que pedir en fase inicial. Lógicamente, cuando yo quiero ver impactos en el EBITDA, qué sé yo, ahí sí vamos a tener, obviamente, KPIs que probablemente haya que preguntar, pedirlos cuando estemos en una fase de piloto, una fase como, por ejemplo, cuando ya vayamos a escalar el proyecto. Alineen las métricas del negocio, siempre en innovación les van a poner mucho los nombres, los conceptos, traten de ocupar métricas que las conozca el negocio, de hablar el mismo lenguaje. ¿Ya? Eso facilita la vida también para entender que cómo estamos midiendo en innovación esté alineado un poco con las métricas que se ocupan en la compañía. Pocos pero buenos, ¿ya? No abusen los KPIs de portafolio, y aquí es importante este punto. Hay cosas que son de KPIs de portafolio, le vamos a pedir a todos los proyectos que en cierta fase tengan un ban, se calcule un tiro, que vean el tamaño de mercado, que se les va a pedir a todos los proyectos, pero eso no implica que cada proyecto en específico pueda tener algún indicador de su naturaleza, tal vez para fases iniciales. Por ejemplo, voy a hacer un piloto y voy a necesitar, por ejemplo, saber el nivel de satisfacción con mi producto. Quiero calcular digamos, el NPS, y para eso tengo, en el fondo, todo lo que es la construcción de lo que son los indicadores de los proyectos. Entender que tenemos KPIs a nivel de portafolio, indicadores a nivel de proyecto, no olvidar los dos. Y también que podemos saber que hay de resultado y de proceso. Por ejemplo, de proceso sabemos que algo bien importante de poder manejar es no decir el time to market, sino más bien el time to launch. ¿Cuánto me demoro y en cuánto estoy en cada una de las etapas a lo largo del funnel? ¿Ya? Okay, ese es un tema esencial, y poder entender también cuáles son a nivel de resultados. Esto da para largo rato, pero al menos algunos tips clave de lo que es la medición. Y finalmente también, cómo voy haciendo seguimiento a esto. O sea, poder contar, digamos, con un buen sistema, una buena plataforma para tener la data, la información, los proyectos en tiempo real, componente esencial. Hacer revisiones sistemáticas, poder levantar alertas tempranas, evitar los proyectos zombies. O sea, esto implica a veces seguimientos semanales, ser muy sistemático. En la cultura, digamos, latinoamericana necesitamos que a veces estar más encima de lo que nos gustaría. Entonces, levantar esas alertas es clave, y ojalá si el sistema lo automatiza un poco mejor. Todo el tema de información, conocimientos, aprendizajes, que no se pierda. Lo que pasa muchas veces es que uno funciona, tiene el documento en un Drive, otro en SharePoint, otro en el mail, mandamos 1000 cosas, no sabemos hasta el conocimiento, los equipos iteran, se mueven, se van a otras áreas, se van a otras empresas, se pierde información, se pierde lo que quedó del proyecto, hay que volver a partir. O sea, eso es pan de cada día, seguro que ustedes se lo han topado en la medida que los equipos van, se va esa persona y el proyecto en volver a retomar a veces no se puede, o se demora muchísimo tiempo porque no hubo una buena gestión de la información y el conocimiento. Poder tener una buena visualización de cara a la primera línea de ejecutivos, necesitamos que los ejecutivos puedan ver cómo van los proyectos, se empoderen de esto, y obviamente esto hay que ir haciendo responsables a los equipos que implementan, sin caer en la ingenuidad, ¿ya? Y aquí sin caer en la ingenuidad no es que uno, bueno, que aquí somos una empresa empoderada, cada uno lo hace, nos juntamos cada 6 meses para ver cómo van.
en las fases iniciales y con ciertos perfiles en nuestra cultura, hay veces que un poco de látigo hay que estar encima. ¿Ya? Hay que estar encima, en especial con ciertos equipos. Lamentablemente es así. Si queremos tener éxito, necesitamos saber empoderar a la gente y al mismo tiempo asumir que necesitamos aquí la vara un poco de lo que es Gandalf. En un momento estuve pensando cuál es la figura que representa de mejor manera un buen gestor de portafolio. En un momento pensé en Indiana Jones, por el látigo, porque requiere un látigo, pero la verdad es que hay un problema que está detrás de eso, que es que Indiana Jones no sabe conformar equipo. Es distinto. O sea, aquí tienes una noción de ir viendo que estamos llenos de peligros, que es un proceso de transformación organizacional, de que tengo que ir mostrando resultados, tengo que ir liderando, tengo que ir empoderando a los equipos para que hagan sus ejecuciones, pero esto también muchas veces requiere un bastón, requiere estar encima, requiere hacer un seguimiento detallado, no quiero decir latigazos, pero tenemos que entender la cultura de trabajo en la que estamos, y para anclar esto, requerimos estar encima, no hacer micromanagement, ¿ya? Pero sí saber que hay deadlines, que hay tiempos y que tenemos que ir cumpliendo las cosas. Me alargué un poquito, así que sin más, termino esto y le doy el paso a Catalina para que nos cuente un poco esto desde la experiencia de cristalerías. Ya, pues gracias, Pablo. Así que en pos del tiempo, vamos al tiro. Ahí, Pablo, ¿se ve bien? Perfecto. Ya, pues. Bueno, un poco para... Ahí Pablo se nos explicó un poco de cuál es la empresa, pero para los que no los conocen, haciendo un pincelazo bien rápido, nosotros tenemos 110 años de trayectoria y somos líderes en la fabricación y venta de envases de vidrio dentro de Chile. Aproximadamente se podría decir que tenemos entre el 70 y el 80% del mercado. Nuestro propósito es crear envases que cuidan la vida. Aquí con este propósito lo que buscamos nosotros es integrar dentro de toda nuestra cadena productiva este propósito en el fondo, que tiene mucho que ver con la sustentabilidad, con la inocuidad de los envases, etcétera, etcétera. Nuestra misión es desarrollar soluciones innovadoras de envases que potencien la calidad, imagen y eficiencia de los productos de nuestros clientes en un ambiente motivador, desafiante y amistoso. Y esto con el fin de crear valor para nuestros accionistas, clientes, colaboradores, comunidad, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos dos plantas en Chile. La primera, que tiene 44 años, es la de Padre Hurtado, y la segunda, que es la más moderna, que tiene solamente 14 años, es la de Yayay, que muchos de ustedes cuando van al norte por la Ruta 5 la deben ver. Aquí cada uno tiene 3 hornos de fundición, así que en total operamos con 6 hornos y cada uno tiene 13 líneas de producción. Bueno, entrando un poco en el contexto de innovación, para nosotros es clave que, bueno, Pablo lo explicó un poquito, que es dónde vamos a poner el foco en la innovación, porque obviamente no podemos abarcar todo. La empresa tiene que decidir estratégicamente dónde poner esta fuerza en el fondo, y para eso nosotros definimos 3 focos de innovación. El primero, que se llama Nuevos Servicios de Packaging de clase mundial. Aquí lo que buscamos es ser un socio para nuestros clientes. En el fondo, cómo a través de la innovación brindamos un mejor servicio. Y eso sería más allá de las botellas. En el fondo puede ser de packaging, de soluciones logísticas, etc. El segundo foco se llama Cristalerías Verdes para un desarrollo sostenible. Y aquí nosotros tenemos el desafío de que a través de la innovación, cómo nos volvemos más sustentables en todos nuestros procesos. Ya que obviamente tenemos una sociedad cada año más exigente y más consciente de los impactos que nosotros mismos estamos impactando en el fondo en el mundo, en el ecosistema. Y obviamente esto implica buscar nuevas formas de operar para reducir nuestro impacto y mejorar el relacionamiento con nuestro entorno. Y finalmente, el último foco, y por lo tanto nuestro último desafío, sería la transformación tecnológica 4.0. Y aquí lo que pasa es que la empresa Cristalería es una empresa que lleva tantos años que es muy manual, en el fondo está dentro de la industria, entonces tiene muchos procesos que todavía se realizan de forma manual. Entonces para nosotros esto es un gran desafío de cómo llevamos estos procesos manuales a procesos más automatizados, en el fondo para que sean más eficientes, porque como todos sabemos, lo que depende del hombre muchas veces
tiende a tener errores, a tener retrasos. Entonces, ahí, ¿cómo usamos la innovación para volvernos más eficientes? Entonces, para tener nuevos estándares de servicio y proceso. ¿Y cómo innovamos dentro de la empresa? Nosotros tenemos este gráfico de los niveles de innovación y nosotros buscamos abordar todos estos niveles. En el fondo, desde lo más incremental, que sería la mejora continua que explicó Pablo, que es este cuadrito acá azul, la innovación incremental y réplicas, que como les decía, nosotros tenemos un 80% de gente que está totalmente en la planta y que trabaja por turno. Entonces, por ahí es muy difícil tener su tiempo disponible para la innovación. Hay mucha mejora que es del día a día de, oye, encontré que este tornillo deberíamos reemplazarlo por este otro, y eso hace una mejora, y eso nosotros lo llamamos una mejora incremental. El segundo punto es la campaña de ideas, que aquí es una campaña colaborativa para toda la empresa, donde aquí los colaboradores pueden, obviamente, decir ideas de mejora, puede ser disruptiva o incremental. Después tenemos un foco en la célula de seguimiento de los pilotos. Ahí más adelante les voy a explicar de qué se trata esto, pero acá entramos de lleno a la gestión de portafolio y cómo la manejamos. Y que muchas de estas ideas vienen alimentadas de la campaña de ideas. Y finalmente tenemos otro cuadrito, otro contexto, que sería otro foco, que sería pensar proyectos específicos de área. Por ejemplo, este año nosotros incluimos un proyecto específico para el área comercial. Y todo esto nosotros buscamos meter a la innovación dentro de la cultura de todas las personas de la empresa, porque creemos que innovando al final mejora nuestro trabajo el día a día. Entonces no es solamente un beneficio para la empresa, sino que también un beneficio para nuestro trabajo el día a día de cada uno. Bueno, ¿y cómo se alimenta este portafolio de proyectos? Entrando de lleno a la gestión de proyectos, primero tenemos las células ágiles, que aquí son equipos multidisciplinarios que en pos de un desafío que nosotros les proponemos, van buscando mejoras y soluciones que luego esas ideas entran en este portafolio de innovación. Luego tenemos los programas específicos que les comenté, que en caso de este año nosotros hicimos uno con el equipo comercial, que fue muy enfocado en los clientes, en conocerlos, en observarlos. Y de ahí en este minuto estamos presentando estas ideas que salieron a través de trabajo de todo el año al comité de innovación, que les voy a explicar cómo funciona, para ver si estas ideas nosotros las involucramos en el portafolio proyecto o las pausamos o archivamos. Y finalmente la campaña de ideas, que esto es algo que hacemos todos los años y nosotros creemos que es algo muy importante porque, o sea, muy importante de mantenerlo, ya que nosotros vemos que aporta mucho a la cultura. Hay muchas personas que esperan esta instancia del año para decir, oye, ¿sabes que yo tenía esta idea? La desarrollé durante el año, así que es momento de ponerla como, de levantar la mano y decir, oye, yo tengo esta idea, y aparte, obviamente, nosotros tenemos muchos incentivos, tenemos premios, y eso motiva a las personas cada vez a meter la innovación en su trabajo el día a día. Y bueno, acá entramos más de lleno en cómo nosotros gestionamos el portafolio. Acá yo les voy a contar mi experiencia personal. La verdad es que Cristalería tiene la innovación desde el comienzo, hace muchos años, pero hace 4 años o 3 años más o menos se creó oficialmente el área de innovación, y con el objetivo de, en el fondo, poner la innovación transversalmente dentro de toda la empresa, incluso está dentro de nuestros valores. ¿Por qué? Porque, como les comenté, creemos que la innovación es tiene que ser parte de nuestra cultura, parte de hacer las cosas, porque finalmente con la innovación buscamos ser una mejor empresa para nuestros clientes, para nuestros socios, para nuestros accionistas, para nosotros mismos y para el ecosistema. Entonces, al final, ¿cómo no va a ser parte de nuestra cultura? Y bueno, como les contaba, yo creo que hay tres temas o focos claves para hacer el seguimiento del portafolio, y acá todos estos focos yo creo que se pueden llevar en Inc. Entonces por eso me gustó poner este cuadrito al medio. El primero es la metodología, porque cada proyecto, o sea, como comentó Pablo, hay proyectos con diferentes focos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de la innovación incremental, eso tiene una metodología distinta a los proyectos de la innovación disruptiva. Y en IC nosotros podemos clasificarlo en portafolio. Entonces ahí nos permite llevar con cada tipo de proyecto su metodología distinta, que se puede
como implementar la metodología dentro de Inc. ¿Eso qué significa? Hacer un funnel propio para cada tipo de innovación. En el caso de innovación disruptiva, innovación incremental, nosotros tenemos funnels diferentes, porque obviamente cada uno tiene su naturaleza distinta y las innovaciones incrementales van mucho más rápido que las disruptivas, porque tienen un nivel de incertidumbre mucho menor que la disruptiva, entonces no pueden tener el mismo funnel. Después, dentro de la metodología es clave la presentación periódica al comité de innovación, ahí como dijo Pablo, nosotros cada vez que un piloto pasa de, por ejemplo, la etapa de ideación a caso negocio, nosotros lo llevamos a un comité, o de caso negocio a piloto, también lo llevamos a un comité. ¿Y por qué? Porque creemos que siempre los pilotos tienen que estar muy alineados a la estrategia de la empresa. Y el comité nos permite también a dar prioridades, porque muchas veces podríamos tener un proyecto que nosotros dijimos, está buenísimo, pero después nos dimos cuenta, a medida que lo fuimos presentando al comité, que la verdad es que este proyecto no va totalmente alineado con la estrategia de la empresa en este minuto. Entonces, ¿por qué no lo pausamos y nos enfocamos en otro que sí está totalmente alineado con la estrategia de este minuto? Porque obviamente parte de la innovación es que al final lo único constante es el cambio. Entonces uno siempre tiene que estar revisando cuáles son los proyectos que de verdad deberíamos priorizar, cuáles no. Y ahí, como dijo Pablo, sí o sí no hay que tenerle miedo a votar proyectos, a pausar proyectos, porque al final si tenemos proyectos zombies, lo único que nos hace es retrasar la gestión y retrasar otros proyectos que tal vez podrían ser priorizados. Bueno, lo segundo, muy importante, el seguimiento. Nosotros acá somos muy, ¿cómo decirlo?, con el látigo a cada equipo, porque nos pasa que como la mayoría de las personas son gente de planta, cuesta mucho, mucho, mucho que le den un tiempo a estos proyectos, porque hay mucha gente, y esto es una realidad, que hay que asumirla nomás, que ve la innovación como algo extra a sus labores diarias. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que ellos no lo vean así? Y eso es un desafío que nosotros tenemos todo el rato, y todo el rato estamos buscando nuevas estrategias para que no sea tan así, porque igual siempre va a tener una cuotita de que, oye, sabes que esto para mí es algo extra mi pega. Lo otro muy importante es, bueno, las reuniones periódicas, nosotros le exigimos a todos los equipos que sí o sí nos declaren en el fondo, la periodicidad de sus reuniones, una vez a la semana, dos veces a la semana, etcétera, y que nos involucren en esas reuniones. Así podemos estar, en el fondo, para no perder el seguimiento. ¿Ya? Lo segundo es que nosotros siempre le exigimos una carta Gantt y definición de hitos, porque nos pasaba que nosotros íbamos a estas reuniones de seguimiento y la verdad es que siempre nos decían como, no, sí, estamos avanzando, no, sí, sí, estoy cotizando. Pero al final, ya, pero ¿en qué estás avanzando? ¿Cuál es tu hito? ¿Qué tiempo te diste para esto? Porque si no lo cumplen, al final uno les puede decir, oye, pero no lo cumpliste, ¿por qué? Dame las razones, tu argumento. Y así nos ahorramos eso o evitamos eso de que no, sí, sabes que te lo hago mañana, no, sabes que te lo hago pasado mañana. En el fondo, al final ellos mismos, el equipo mismo se compromete a sus mismos compromisos, valga la redundancia. Y muy importante también el apoyo del sponsor, que más adelante ahí les voy a mencionar algunas de las prácticas, que nosotros sí o sí designamos a un sponsor en cada proyecto. Y este sponsor tiene como el objetivo, la meta de priorizar estos proyectos, en el fondo, porque estos sponsors siempre son gerentes o subgerentes, así lo definimos nosotros. ¿Y por qué? Porque obviamente ellos tienen las atribuciones de priorizar estos proyectos, porque son impactos en sus propias áreas. Entonces ellos mismos van a decir, oye, sí, sabéis que este proyecto mejor lo pausamos, o mejor lo ponemos en marcha, apurémoslo, etcétera. Entonces, en cualquier momento que el equipo tenga un impedimento, nosotros llamamos al sponsor en caso de que nosotros como área de innovación no podamos resolverlo con nuestros propios medios y tampoco el equipo. Y finalmente, nosotros siempre le exigimos un cierre al proyecto una vez que este proyecto se escala o una vez que este proyecto se rechaza por X razón. Y ahí es donde nosotros le exigimos que los KPIs que ellos hayan definido, que pongan estrictamente si se cumplieron o no se cumplieron y por qué, en el fondo. Y obviamente esto lleva a un análisis de impactos reales versus los esperados que se definieron en un principio, y finalmente el traspaso al área de responsabilidad. Nosotros tenemos una ficha dentro de INC, donde tenemos todo esto escrito, en el fondo.
Y esto, ellos van al comité y hacen esta propuesta. Oye, nosotros creemos que este proyecto, por ejemplo, no debería continuar. ¿Por qué? Porque esto fue nuestro KPI, esto pasó, estos se cumplieron, estos no, cuáles son nuestras recomendaciones, y en caso de que queramos escalar el proyecto, en el fondo pasarlo al área, y se sale de nuestro portafolio de innovación, para evitar eso de que de repente esos terminados proyectos y no se sigue el seguimiento, y de repente uno pregunta 6 meses después, y ese proyecto en verdad nunca más avanzó. Se pasó al área, pero nunca más nadie le hizo seguimiento. Entonces, para evitar eso, nosotros dejamos a un responsable del área, que eso es fundamental. Y finalmente, quería contarle algunas de las buenas prácticas que nosotros estuvimos viendo este año que nos funcionaron. ¿Ya? Así que esta es experiencia personal. Yo soy de la idea de que cada empresa tiene sus dificultades, sus fortalezas, entonces uno siempre tiene que estar periódicamente cuestionándoselo. Hay que estar muy abierto de que tal vez uno está haciendo las cosas más o menos o mal, hay que mejorar, entonces eso es de la filosofía que siempre hay que estar revisándolo. Pero de momento lo que no ha funcionado bien es lo que les comenté delante, es asignar un sponsor y líder a cada proyecto. El sponsor, como les comenté, un gestor de impedimento y prioridades, y el líder al final le damos la responsabilidad al equipo, en el fondo a esta persona, para que el proyecto, en el fondo, si es que no avanza, si es que pasa algo, no es como que le diga al darle, oye, él tuvo la culpa, este tuvo la culpa, no. Nosotros siempre le preguntamos las cosas al líder, y ese es su rol. Segundo, las reuniones periódicas, como les comenté, de equipo y la innovación. Esto nos permite hacer un seguimiento continuo para no perder el hilo. La definición de hitos también, porque así nos permite tener micrometas, plazos y agiliza los tiempos de ejecución. La presentación periódica al comité, en el fondo como les expliqué, por etapa del funnel. Las presentaciones desde Inc. Nosotros reforzamos mucho el uso de Inc. para cada proyecto, ya que, como comentó Pablo, o sea, todo el rato se está yendo gente, está volviendo gente, se cambian de área, oye, sabéis que ya por tiempo no puedo seguir trabajando, así que se asigna a otra persona, y al final, si los conocimientos de esa persona o la información que logró trabajar este equipo no está plasmado en un solo lugar, es muy difícil después colgarse en el proyecto, y eso hace que los proyectos no avancen. Nosotros nos pasó, por ejemplo, que nos llegaron proyectos que venían de hace muchos años, donde el equipo cambió, y habían personas que se habían ido a la empresa, y no habían completado toda la información, entonces nos costó mucho recolectar toda esa información de los avances, y eso obviamente nos hizo que el proyecto se atrasase de acuerdo a los tiempos que nosotros queríamos que avanzaran. Por tanto, nosotros exigimos que las presentaciones al comité no sean en PowerPoint, algo sencillo, y siempre tienen que ser desde Inc. Entonces ahí le ahorramos el doble trabajo de hacer una presentación especial para el comité. Y aparte, centralizamos toda la información. Bueno, y también algo muy importante, relacionado con lo que les comenté, de que las personas muchas veces ven innovación como algo extra a sus labores del día a día. Nosotros este año implementamos que todas las personas que están trabajando en algún proyecto de innovación sea parte de su contrato de resultados a final de año. Entonces esto obviamente les da un compromiso, y con esto y también nos ayuda a que las jefaturas ahí pongan la presión para sus colaboradores para que trabajen en esto, porque en el fondo si no trabajan obviamente se van a ver afectados a final de año en sus evaluaciones. Y bueno, y todo esto que le acabo de mencionar nosotros lo tenemos plasmado en Inc., la definición del sponsor, las divisiones de los portafolios, tenemos los presupuestos que han gastado cada área. Nosotros siempre le exigimos que cada vez que gasten plata lo vayan poniendo en Inc., así nosotros tenemos un registro de todo lo que se ha gastado, y finalmente cuando se hace la evaluación completa del proyecto, podemos decir, ok, se gastó esto, bueno, en el fondo, ahí evaluar los KPIs financieros. Y bueno, y otra práctica que estuve anotando mientras Pablo hablaba, es que creo que es muy importante que cuando se decide formar un equipo, sobre todo cuando las ideas salen de la campaña de ideas, que normalmente son 1 o 2 personas, nosotros ahora estamos planteando a cada sponsor del proyecto de ideas nuevas que nos defina el equipo ideal. En el fondo eso quiere decir que evalúe quién es el equipo que presentó la idea y si es que es necesario meter a una persona más. ¿Por qué? Porque creo que los equipos multidisciplinarios es fundamental.
sobre todo en empresas que normalmente trabajan en silos, es una forma de ir involucrándolas de a poco y para que empiecen a trabajar en conjunto. Después, bueno, también algo muy importante que noté es probar rápido y barato. A nosotros nos ha pasado que muchos proyectos tienen un objetivo súper sencillo, pero que después a lo largo del tiempo se fue complejizando. Se fue complejizando porque, oye, este cliente nos pidió esto, este cliente nos pidió otro, así que pongámoslo en nuestros KPI, metámoslo, sumémosles más, y finalmente se termina convirtiendo en un gran proyecto y tan complejo que esa prueba y error rápida y ese pilotaje no existe. Y eso nos pasó y nos hizo, en el fondo, decir, oye, ¿sabes que este proyecto lleva más de un año? ¿Por qué? Volvamos atrás, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Y hagamos una pequeña escala y después lo escalamos. Si nos funciona, ya, ok, tomemos todos estos requerimientos de estos clientes y lo escalamos, lo implementamos, pero no nos enredemos en iteraciones. Al final hay que hacerlo simple y rápido, porque si no uno se entrampa, al final sale más caro que efectivo, diría yo. Y bueno, eso también nos da la flexibilidad. Por ejemplo, nos ha pasado que de repente nosotros tenemos distintos como criterios en cada etapa de las ideas y constantemente nosotros estamos revisando, mejorando, optimizando y nos da la capacidad de ir cambiando estas fichas. Entonces eso es muy bueno porque no es algo fijo, tú los puedes ir cambiando. Por ejemplo, hemos agregado funciones de minuta para que quede registrado ahí. Eso, la verdad es que nos ha servido muchísimo por el tema de centralizar toda la información. Eso yo creo que es lo que más destaco de la plataforma y creo que es algo fundamental en la gestión. Así que, no sé si, Pablo, ¿hay algo que se me haya escapado? ¿Quieren saber? Súper, muchas gracias. Oye, muchas gracias, Cata. Súper interesante de la experiencia de explicar lo que es la innovación, cómo opera dentro de cristalerías que tienen un modelo, digamos, bien complejo que ha ido madurando en el tiempo hasta ya el detalle y las buenas prácticas del día a día. Nos van quedando unos 5 minutos, entonces voy a hacer algunas preguntas, voy a elegir en general las que vayan más para ti, Cata, para que sea más entretenido. Y nos pregunta Martín, ¿cómo saber cuánto o qué nivel involucrarse en la gestión individual de cada uno de los proyectos como gestor de innovación? Pregunta difícil, pero en el fondo, bueno, tú sabes, ¿cuánto tienes que meterte en cada uno de los proyectos para apoyarlo, para mentorearlo? ¿Cómo diferencias un poco esto? Mira, que yo soy muy de la idea que a los equipos hay que empoderarlo, porque si tú te metís mucho, al final ellos esperan que tú hagas la pega, o como que se ponen ahí guaguitos. Entonces, yo creo que siempre hay que ver el equilibrio. Al principio hay que meterse harto porque hay que alinearlo, hay que presentarle bien los objetivos, definir bien los KPI, porque eso es lo más importante, cuál es tu hipótesis, cuál es tu KPI, y ahí creo que el mayor involucramiento tiene que estar en esa etapa, en la fase inicial. Esto a experiencia personal. Y después yo creo que hay que ir dejándolo. Y ir preguntándole, oye, tú dijiste este hito, y ahí como decía, para ir soltándolo, lo mejor es que ellos mismos se comprometan a sus propias metas o micrometas. Eso no ha funcionado bien. Entonces, pues tú vas y le dices, oye, ya, ¿cómo te fue con esto y con esto? Mira, te atrasaste, ¿por qué te atrasaste? Y al final uno es más como un guía cuando tengan impedimento, más que alguien más del equipo, que eso es lo que nosotros queremos evitar, porque al final el proyecto es de ellos, no es de nosotros. Entonces también a ellos les da empoderamiento, orgullo, después cuando lo terminan, entonces eso buscamos al final. Yo creo que hay que ir probando, porque hay equipos y equipos. Hay unos equipos que necesitan que te involucres y otros equipos que la verdad es que funcionan perfecto solo y eso yo creo que hay que dejarlos volar. No hay que meterse mucho. Perfecto, buenísimo. Aquí nos pregunta un poco más en la parte de la campaña de ideas, como el componente previo. Nos pregunta Vincent Prenzel sobre la campaña de ideas está acompañada de alguna estrategia de incentivos, beneficios y cómo hacen para generar un buen flujo de ideas. Mira, por ejemplo, tenemos incentivos semanales. La campaña de nosotros duró 5 semanas y todas las semanas nosotros sorteamos una gift card. Entonces, a las personas que mandaban ideas en el periodo de esa semana. Entonces, ese era un incentivo. Otro incentivo a la jefatura. También hacíamos sorteos de vino, de algunos premios ahí, para el área que más ideas ingresaran en cierta cantidad de tiempo. Y obviamente estaba el premio final, que es en el fondo el más importante.
Pero nosotros este año le dimos un enfoque distinto a la campaña de ideas, porque normalmente lo que hacíamos era, ya, seleccionábamos la idea ganadora y les dábamos un premio. Y ese era el gran premio. Pero nosotros dijimos, no, sabéis que tenemos que incentivar la implementación de las ideas, porque nos pasó que hay muchas ideas que están súper buenas, pero después como que se quedan ahí. Entonces, ¿cómo incentivamos que esa idea siga, avance? Entonces, lo que hicimos este año es que les dimos un reconocimiento hasta ideas ganadoras, pero el gran premio se los vamos a dar el próximo año si es que logran cumplir los objetivos, porque nosotros les pusimos objetivos a cada categoría de ideas. Ahí también me estoy alargando, pero yo creo que algo que no está funcionando harto, o sea, lo vamos a probar este año, que en el fondo nosotros definimos categorías Quick Win, que son de rápida implementación, categoría piloto, que son un poquito de incertidumbre, y la categoría de innovación disruptiva. Entonces, cada una de estas categorías tiene un foco distinto dentro de 8 meses. Y si es que tú cumples ese objetivo dentro de los 8 meses, te llevas este premio. Y si no, no. Y todos saben eso. Entonces, te vamos a volver a invitar en 8 meses más, un año más, para ver cómo... A ver si funcionó. Para ver cómo funcionó la estrategia, porque la verdad está bien interesante. Y esa es la gracia de la área de innovación, también ir probando distintas técnicas, ir aprendiendo en esta cosa como que es el cambio continuo y no quedarse siempre con el mismo formato. Nos pregunta Giancarlo aquí, que vamos a hacer las últimas 2 o 3 preguntas, si pueden explicar cómo funcionan las células de trabajo, cómo las constituyeron, qué cosas le han funcionado, qué cosas no tanto, si nos puedes contar un poquito de eso, de tu experiencia. Sí. Al principio se definió en el fondo cuáles iban a ser los focos de trabajo de distintos desafíos, y luego de esos desafíos se definieron, no fue voluntario, equipos de trabajo. Y la gracia de estos equipos de trabajo por desafío, que serían células por desafío, por ejemplo, desafío X, habían 3 células, y cada célula tenía un product owner, que en el fondo era la persona que estaba con los intereses como del negocio, y este equipo, la gracia es que era multidisciplinario. Y dentro de este equipo, en el fondo no había jerarquías, no había un líder. Entonces todos podían tener el mismo rango. El product owner no era el jefe. El product owner solamente orientaba y era como que defendía los intereses del negocio, como expliqué. Y funcionaron súper bien. De hecho, este año nosotros no hicimos células, porque salieron tantas ideas de estas células que dijimos ya, enfoquémonos en que los proyectos avancen, no generemos más ideas, tenemos la campaña, que ahí igual se generan harta ideas, entonces mantengamos esa, pero las células no las hagamos de nuevo porque tenemos que enfocarnos en que los proyectos avancen de esas mismas células. Y no sé si respondí a tu pregunta. Súper. Aquí una pregunta que nos hace Yasmín, dice específicamente cómo funciona un poco el modelo de incentivo para las personas que participan en los proyectos. Mira, el principal incentivo, o sea, yo lo vería como por 2 lados. Bueno, está el premio, que eso siempre, el gran premio, si es que tú logras tu objetivo. Por otro lado también está, es que obviamente si es que nosotros como área observamos que hay una persona que trabaja, que está motivada, que le da la innovación, esto después se va a concretar o a mostrar en su contrato de resultados. Y nosotros también estamos con un foco de que este trabajo en innovación dé frutos también para su carrera dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo lo explico? Como hacer ver que tú, dando tiempo a la innovación y mostrando que te interesa la innovación, también te va a beneficiar en el caso mañana que tú quieras postular a otro puesto de trabajo dentro de la empresa. Vamos a revisar eso también. Entonces, yo creo que eso es clave, y es clave comunicarlo, porque obviamente las personas le toman un compromiso que si es que no está, no se lo tomarían, porque si es que no se evalúa su desempeño o no se muestra, pucha, ¿para qué me voy a esforzar? Y lo otro que tenemos es que nosotros todos los años tenemos la premiación del mejor trabajador, y dentro de esas categorías hay un premio de innovación. Entonces también es una distinción que sacamos de las personas que están trabajando en célula o proyecto. Perfecto, buenísimo. Ahí yo comparto plenamente con Catalina de que el incorporarlo con el desarrollo de la carrera profesional, con las evaluaciones de desempeño, con incentivos, alinear todos los sistemas de incentivos con cómo uno crece en la empresa, al final es un factor totalmente diferenciador, más que incluso que te inviten el viaje al Caribe. Claro, o sea, claro. Yo creo que ahí hay un punto esencial.
Nos quedan dos preguntitas, hay una que voy a contestar rápido y después te voy a dejar una última, Cata. Nos pregunta Íñigo si se puede trabajar con metodologías ágiles en conjunto con la planificación Gantt. Se la contesto yo. Bueno, dentro de Inc. sí se puede. Efectivamente, compañías que trabajan mucho más en formato Kanban. O sea, hay toda la parte del Kanban para gestión de tareas, formatos de columnas, todo lo que es como tradicional en gestión ágil, específicamente en Scrum, específicamente en Kanban. Y también esto muchas veces está el formato más tradicional de carta Gantt. Hay empresas que trabajan solo con Kanban, otras que trabajan en formato tradicional más de carta Gantt, como grandes actividades e hitos, y cada vez más las versiones más personalizadas van integrando lo que es el mundo de la gestión de las tareas con la grande gestión de actividades e hitos. Y dentro de la plataforma precisamente se pueden concatenar un poco ambos elementos, o simplemente una empresa puede decidir trabajar solo con Kanban o solo con Gantt, dependiendo del foco de la estrategia que tenga. Último punto, última pregunta. Leonardo nos pregunta sobre qué estrategias o metodologías usan para mitigar los riesgos de que los colaboradores vean la innovación como un trabajo adicional, y cómo evalúan en general, como qué KPI suelen utilizar para el éxito de un proyecto de innovación. Y con eso vamos terminando. Así que, Cata, te dejo ahí para la última pregunta de Leonardo. Sí, yo creo que es lo que mencioné antes, de fondo sí o sí involucrarlo en sus contratos de resultados, porque así también se involucra a la jefatura. ¿Y qué medimos en este contrato de resultados? Por ejemplo, este año estuvimos midiendo si es que se cumplieron los KPI, en el fondo, si es que se cumplieron los compromisos que ellos mismos se pusieron, o sea, su carta Gantt. Eso son como dos KPIs como estrictamente de los proyectos. Y la otra parte es su nivel de participación dentro del equipo, su nivel de compromiso. Y finalmente también nosotros pusimos un ítem que era el uso de la plataforma, porque así lo obligamos de cierto sentido a usarla, y así que la información del proyecto siempre esté actualizada en Inc. Y que en caso de que ellos se vayan del equipo o cambie el equipo, podamos contar con esa información. Entonces, por eso nosotros también la incluimos dentro del contrato de resultados. Pero más que nada, en el fondo, cumplimiento de sus compromisos, cumplimiento de las fases que ellos mismos designaron para ese año. Por ejemplo, este nuevo año lo más probable es que incluyamos en el contrato de resultados si es que cumplieron o no su objetivo para estas ideas que salieron, de acuerdo a su categoría. Eso seguro va a ser un KPI. Entonces yo creo que hay que ir evaluando caso a caso, año a año, cómo va a ser tu dinámica de trabajo, y en base a eso y lo que tú esperas que ellos hagan, involucrarlo en su contrato de resultados de la mejor manera posible, que sea lo más objetivo posible. Súper. Te pasaste. Bueno, estamos pasaditos unos 5 minutos, así que primero agradecerte, Catalina, por la presentación, por los insights, por la experiencia que han tenido estos últimos años en cristalería. Se nota que han hecho un trabajo muy profesional, así que felicitaciones por eso. Le estaremos enviando también la grabación de todo esto a los participantes. Cualquier duda que tengan nos contactan, y les agradecemos montones su tiempo, y espero que haya sido útil para sus áreas de innovación, sus proyectos de transformación que están liderando en sus respectivos países. Así que eso, que estén muy bien. Gracias a Saludos usted a por todos. la invitación, Muchas Pablo. gracias, Cata, te pasaste. Que estés bien. Igual.